Muy buenas noches, gracias por su asistencia. Voy a hablar hoy de un capítulo interesante en la historia europea y americana, específicamente de México. Y es una charla relativamente breve se trata de la historia y el legado postal que tuvo la Legión Austriaca en México entre finales de 1864 y mediados de 1867. Aquí ven una ilustración que salió en un periódico del Imperio Austrohúngaro de la apariencia de los legionarios austríacos. Y como pueden ver, es una diversidad enorme que refleja los grupos étnicos que componían el Imperio Austrohúngaro en aquel momento y la composición de las tropas. Brevemente vamos a, a mencionar una cronología de los eventos que culminaron bueno, que llevaron a la intervención europea, a la participación de las tropas del Imperio Austrohúngaro y eventualmente culminaron con la ejecución del emperador Maximiliano y, como dicen en México, el descalabro del imperio y de toda esta aventura loca, ¿no? Una de las muchas guerras civiles mexicanas terminó en enero de 1860. Benito Juárez y los liberales fueron los vencedores, aunque no eliminaron del todo a las tropas conservadoras que estaban apoyadas por la iglesia y por la clase adinerada. El gobierno estaba en ruina y Benito Juárez declaró un moratorio de 2 años en el pago de la deuda externa, y en aquel entonces había tres eh, eh, naciones que prestaban la mayoría del dinero: Inglaterra, Francia y España. El moratorio se declaró en julio del 61. Las tres naciones se reunieron en Londres y a fines de octubre firmaron un tratado de intervención, de enviar una expedición para coercer al gobierno mexicano y forzar que pagaran las deudas. La invasión de México comenzó con las tropas españolas en diciembre del 61 y casi todas las tropas iniciales llegaron hacia enero del 62. Al poco tiempo, los ingleses y los españoles llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano y se dieron cuenta que los franceses tenían otras intenciones diferentes de lo que se había acordado en el Tratado de Londres en octubre del 61. Y en abril del 62, hacia abril, se retiran totalmente. A partir de entonces, las tropas francesas aumentan exponencialmente entre junio y noviembre del 62 y empiezan a ganar las batallas y a perseguir el gobierno de Benito Juárez, que tuvo que huir hasta el norte, hasta lo más norte posible, casi hasta lo que hoy se llama Ciudad Juárez, o el Paso del Norte en aquel entonces, casi exiliado en los Estados Unidos. Esto sucedió en parte porque los Estados Unidos estaban en medio de la guerra civil o la guerra de secesión de 61 al 65 y no tenían la capacidad de enforzar la llamada doctrina Monroe, en la cual ellos se reservaban el derecho de controlar las intervenciones europeas en América, no América para los americanos, era el dicho. Finalmente, Maximiliano acepta. Entonces se le había dado oportunidad al gobierno republicano, que había fracasado miserablemente en México. Y la gente, verdaderamente, mucha gente, casi la mitad de los habitantes, estaban convencidos de que un imperio era el mejor gobierno posible para México en aquel entonces. Finalmente, le hacen la oferta a Maximiliano en su casa en Trieste, en el área del sur del Imperio Austrohúngaro, y acepta en abril de 64 el trono. Eh, el mes siguiente, sale en abril, llega a México, a Veracruz, en mayo del 64, y las tropas, la Legión Austro-Belga, llega a México a fines del 64, noviembre, hasta marzo del 65, en 6 diferentes embarcaciones.
Los franceses tenían preocupación del gobierno prusiano y su militarismo, y el emperador Napoleón III cambia radicalmente de pensar. No le iba muy bien a la batalla en México y decide retirar a las tropas francesas en enero del 66. Se completa eso a principios del 67. Sin el apoyo de las tropas francesas, el gobierno, el ejército de Maximiliano no fue capaz de controlar a los liberales y finalmente fue capturado en Querétaro y fusilado en junio del 67. Y aquí les enseño la realeza de los Habsburgo o los Austrias, el emperador a la izquierda, Franz Joseph, y su hermano menor, el archiduque Maximiliano. El emperador no estaba muy a favor de esta aventura, pero Maximiliano era un tipo idealista. Tenía experiencia de gobernando, pero no era políticamente, no era muy savvy, no era muy conocedor. Esencialmente, el emperador no fue fanático de esta aventura e hizo muy pocas concesiones a su hermano menor. Primero que nada, lo obligó a renunciar a su derecho a la sucesión a la corona austríaca y le dijo que no le iba a dar ningún apoyo financiero o militar de parte del imperio austríaco. Esta es la bandera del imperio, el segundo imperio mexicano, la bandera del emperador Maximiliano de Habsburgo en México. ¿Cuál fue la poca concesión que le dio? Finalmente, accedió a la creación de una legión de voluntarios austriacos para que sirvieran en México. El gobierno mexicano, bajo Maximiliano, firmó un acuerdo con el imperio austriaco o austrohúngaro, una convención en octubre 19 del 64. La convención permitía el reclutamiento de una milicia de 6,000 hombres en el imperio para el ejército, y había una provisión adicional para 300 marinos. Sin embargo, el gobierno mexicano no tenía ni dinero ni barcos para una marina, por lo cual eso nunca se llevó a cabo, ¿no? El costo de el reclutamiento, el entrenamiento, la ropa, el alimento, las armas, la transportación, cayó por entero en el tesoro del gobierno mexicano, que estaba limitado para empezar, ¿no? Los oficiales y los soldados tenían que firmar un compromiso de por lo menos 6 años, un mínimo de 6 años sirviendo en el ejército. Acabó siendo 2 años y medio o menos, dadas las circunstancias, pero eso era el contrato que firmaban. Y tampoco recibían ningún crédito por este servicio en el ejército austriaco. Todos estos hombres tenían muchísima experiencia militar, o sea que eran hombres militares de carrera prácticamente. La cuota inicialmente de 6,000 hombres rápidamente fue excedida. Hubo 7,200 voluntarios inmediatamente. Todos tenían mucha experiencia. Su origen étnico era sumamente variado, como vieron en la ilustración que les puse al principio. Había austriacos, húngaros, polacos, checos, eslavos, prusianos, suizos e italianos. O sea que eso era Babel 2.0 prácticamente. Las tropas se reunieron y se congregaron en la ciudad de Ljubljana, que hoy es parte de Eslovenia, que era una ciudad relativamente grande cerca de la costa de Trieste. El comandante fue el conde Franz von Thurn y Hohenstein, que recibió el título de general del ejército imperial mexicano. El propósito de estas tropas era inicialmente solamente proteger a los monarcas. Sin embargo, debido a las circunstancias adversas en México, el ejército francés de por sí solo no fue capaz de eliminar a las tropas del gobierno mexicano, por lo cual se requirió que
los austriacos y también los belgas, que era una delegación mucho menor, los belgas eran 1.500 hombres, más o menos, tuvieron que ser desplegados en batalla, ¿no? La legión belga estaba subeditada, dependía de la legión austriaca, y en realidad los belgas y los austriacos se odiaban el uno al otro. Los austriacos mandaron a los belgas a las áreas más peligrosas a combatir, tuvieron muchísimas bajas, eh, sencillamente no se aguantaban los unos a los otros. Maximiliano firmó otro acuerdo, otro tratado con el gobierno de Austria para la reclutación, el reclutamiento de 4.000 hombres anualmente. Esto fue firmado en 1866. Perdón, 4.000 hombres al principio, después 2.000 hombres anuales a partir de entonces. Sin embargo, esto no sucedió porque el gobierno americano amenazó firmemente al gobierno austriaco eh, y le dijo que le iba a costar muy caro mandar a los hombres y posiblemente hasta los amenazaron con empezar un conflicto militar. O sea que eso nunca se llevó a cabo. Aquí les muestro este mapa. Está en azul, aquí a la mano, si no sé si lo ven a la mano izquierda, en la esquina inferior izquierda, está la península italiana. Aquí está el puerto de Trieste, era la ciudad, la cuarta ciudad más grande del Imperio Austrohúngaro. Y aquí está Ljubljana, perdonen si no estoy pronunciándolo muy bien, donde se congregaron las tropas y de ahí salieron en embarcaciones hasta Veracruz. Aquí está un retrato de la salida del emperador Maximiliano y la emperadora Carlota Amalia desde Trieste con rumbo a Veracruz. Trieste fue austríaco desde los años 1300 y pico hasta 1918. Hoy en día es parte de Italia. Y esta fue la residencia oficial de los emperadores, el castillo de Chapultepec, que fue decorado lujosamente. Y aquí vemos una ilustración de un periódico local de Maximiliano con Carlota Amalia. Los que vamos a México dentro de un mes y pico, vamos a tener la oportunidad de ir al castillo de Chapultepec. Yo tengo muy buenos recuerdos de niño visitando el bosque de Chapultepec, el zoológico, el palacio, el castillo. Es un lugar muy, muy bonito. Eh, ¿Qué sucedió? Inicialmente, las tropas, bueno, no inicialmente, las tropas austro-belgas no tenían una oficina postal militar como los franceses. Los franceses manejaban su propia correspondencia dentro de México. En algunos casos usaban el sistema postal mexicano, para el cual tenían que pagar el porteo normal. Inicialmente, la Legión Austro-Belga tenía que pagar el porteo local mexicano para la transportación de la correspondencia dentro de México, desde donde se ponía en el correo, digamos, que sé yo, la Ciudad de México hasta la costa, Veracruz, o viceversa, desde Veracruz, donde llegaba la correspondencia europea, hasta donde estuvieran eh, eh, desplegados, ¿no? Pero como un gesto a las tropas, el emperador Maximiliano hizo una concesión postal que se la voy a mencionar en un momento. El correo oficial desde el comienzo pues, fue llevado gratuitamente por el correo mexicano, el Servicio Postal Imperial Mexicano, correo de Maximiliano. Pero a principios de 1865 se le ofreció una concesión postal de solamente medio real por carta, no por peso, a la correspondencia de salida y de llegada. Y esto era sencillamente por el transporte interno dentro de México. Y hubo tres anuncios diferentes. En abril 22 del 65 se anunció que esto era posible para el correo de llegada. En mayo 20 del 65 se extendió al correo interno y en agosto 6 del 65 para la correspondencia de salida. Sin embargo, se conocen cartas con anterioridad a este decreto, a estos decretos, que fueron tasadas a medio real por carta. El correo al exterior era principalmente llevado sin pagar a bordo de vapores británicos y franceses.
Y aquí está uno de de las órdenes postales firmado por el administrador de correos imperial, Luis de la Pesa, anunciando la concesión postal. Especificaba aquí que el correo oficial a Europa se enviaba gratuitamente dentro de México. Sin embargo, para garantizar que no había correspondencia particular dentro de los sobres, se especificaba que tenían que cortarle las cuatro esquinas a los sobres para inspección, como se llevaba a cabo, aquí dice cómo se lleva a cabo dentro de México, lo cual yo nunca he visto eso en correspondencia oficial cortada por las esquinas, pero es posible que haya sucedido. El correo personal, como les dije, se tasaba a medio real por carta. Esto debía enviarse todo en un conjunto, dentro de un paquete, un sobre, desde el lugar de origen hasta la costa. Y se le asignaba a un oficial de cada tropa para que recolectara la correspondencia y la llevara directamente al correo. Antes de que se anunciara la concesión postal, se conocen cartas, se conoce una carta de la Legión belga, pero no se conoce ninguna de la Legión austríaca. Como pueden ver, como ven aquí, todo lo que se conoce de la Legión austríaca, nada. Hemos hecho un censo entre Steve Walski y yo de 35 cartas. Desde entonces han aparecido un par más, pero estoy muy vago y no lo he actualizado. 21 cartas de salida, 12 cartas de entrada y 2 cartas internas. 35 cartas en 2 años y medio por 6.800 tropas no es mucho. Eh, eh, por eso esas cartas son bastante codiciadas por los coleccionistas porque es algo relativamente raro, ¿no? Las cartas fueron llevadas principalmente por vapores británicos y franceses y raras veces por vapores americanos. En un par de casos no se conoce el tipo de embarcación porque nada más está la ilustración de la parte de atrás del sobre. Y varias cartas, 3 para ser exacto, se enviaron como correspondencia civil sin tomar ventaja o sin ah, llevarse a cabo la concesión postal que se les dio a las tropas. Vamos a ver varios ejemplares. Este es un ejemplo de correspondencia oficial que es bastante raro, manejado por el Correo Imperial Mexicano. No sabemos el año en que se puso en el correo, sabemos que obviamente octubre 8, pero tuvo que haber sido en el 65 o en el 66, porque las tropas austríacas llegaron en noviembre del 64 y ya a principios del 67 ya se habían ido. Y esta es una carta dirigida a un general edecán del ejército austriaco en Viena. Fue puesta en el correo de Perote. Perote está cerca de Jalapa, famosa por esta formación geológica que se le llama el Cofre de Perote. Un lugar muy interesante. Y como pueden ver, no tiene ningún porteo. Hay gente que dice que esto es medio, este signo aquí medio, pero parece más 1/3. Yo creo que no es una marca postal, porque como vimos en el decreto previo, la correspondencia oficial para aquel entonces gozaba de franquicia postal transportada por el Ejército Imperial Mexicano. Esta es la única carta que conocemos de correo oficial manejada por el Servicio Postal Imperial Mexicano. Y aquí ilustro un par de vapores, los franceses de la Compañía General Transatlántica, el Louisiane, y de la Royal Mail Steam Packet Company, el Amazon. También se conocen un par de cartas por vapores americanos, voy a mencionarles una más adelante. La inmensa mayoría del correo de tropas, qué sé yo, el 98, 99%, inclusive las tropas francesas, fue manejada por vapores de estas dos compañías. Hacían viajes mensuales cada una, los británicos a principios de mes, los franceses a mediados de mes, el 1, el 2, el 14 o el 15 de cada mes. Aquí vemos un ejemplo de una carta llevada bajo la concesión postal por un vapor británico desde Oaxaca hasta Cracovia. En aquel momento era parte del Imperio Austrohúngaro, hoy en día, por supuesto, es parte de Polonia. Se conocen 8 cartas de soldados salidas de México hacia Austria
llevadas por vapores británicos, 5 por el correo prusiano cerrado, vía Francia, perdón, 2 por vía Francia y uno desconocido. Y esta carta, no voy a entrarle demasiado en los detalles. Aquí vemos que se puso en el correo el 11 de julio de 65 en Oaxaca, matasellada con un sello de medio real. Casi todos los sellos de medio real fueron empleados por las tropas. Hubo muy poca utilización. Pagaba una tarifa de una distancia muy corta, o sea que usados sencillos, hay muy pocos. Usados en pareja o en bloques, eh, ya es un poco más, más factible, ¿no? Y aquí indica la ruta Cracovia, Austria, y la dirección. Esta es una correspondencia muy importante. Se conocen es, 3 correspondencias importantes. Yo diría que el 60 y pico por ciento de las cartas conocidas son de 3 corresponsales. Uno dirigido a México y 2 dirigidos a Europa. Y esta es la correspondencia Wotsica. Esta carta fue enviada con franqueo prepagado, que era obligatorio, desde Oaxaca a Veracruz, y de ahí por 2 vapores ingleses, el Conway, que lo llevó hasta San Tomás, y el Seine, que lo llevó hasta Southampton, a Londres. De ahí se puso en una valija cerrada, por eso se llama Prussian Close Mail, correo cerrado o sellado prusiano, que fue enviada por Francia, pero no se abría en Francia la valija, se abría cuando llegaba a Aachen, en Bélgica. Eh, y aquí vemos las marcas de contabilidad. Los prusianos le debían un chelín, 3 peniques a los británicos por el cruce transatlántico. Y el destinatario eventualmente se le cobró 80 Kreuzers, que era la moneda local. Absurd indica deducción. Esta es una de las pocas cartas conocidas por esta ruta, muy interesante. Y aquí vemos una carta, otra carta enviada por paquete británico, salió de Puebla, franqueada medio real, en julio, finales de julio del 66. La tarifa interna fue pagada por medio real hasta Veracruz, y de ahí fue a bordo de los vapores de la Royal Mail Steam Packet Company, el Eider hasta San Tomás y el Shannon hasta Southampton. Fue enviada por Aachen, pero no por correo prusiano sellado. Como pueden ver, esto tiene la marca de entrada por Calais del tren ambulante. La llevó a París, se le puso la marca de contabilidad, Gran Bretaña, un franco 60, una marca de una tasa por peso bruto. Pero al llegar a Prusia se le puso esta marca que indica que proviene de Francia. 48 se refiere al convenio postal, el artículo 48 del convenio postal que establecía las tarifas. Y el destinatario pagó un 160 Kreuzers, o el equivalente a, bueno, en el Imperio Austrohúngaro, era, aunque esto no fue austrohúngaro, fue más allá, fue parte de Alemania. Los Kreuzer en el Imperio Austrohúngaro, en Austria, se llamaban Guldens, y para los húngaros se le llamaban, tengo un momento senil, soldats, me parece. Bueno, ahora me vendrá a la memoria. Aquí ven que entró por Aachen, pero con el cuño de Francia por Aachen, en rumbo a Prusia. Una carta con una combinación de 2 marcas de contabilidad bastante raras. Muy interesante. Otra carta similar, llevada por vapor británico, salió de Tlaxcala a Cracovia, en aquel entonces Austria, de la misma correspondencia, Wodziki, franqueada medio real hasta Veracruz. De ahí fue a bordo de los vapores británicos Eider y Sena hasta Southampton, de ahí a Londres, de ahí a Francia y de ahí a Austria. No tiene marcas de porteo, no tengo la parte de atrás, probablemente atrás indica exactamente cuánto pagó el destinatario por recibir esta carta. Y aquí vemos un par de ejemplares de correspondencia llevada por vapores franceses. La de arriba fue enviada, se conocen por lo menos 9 cartas concesionarias con la tarifa concesionaria de soldados
de México hasta Austria, llevada por vapores franceses. La de arriba fue en el 65 de Puebla hasta Viena, pagando medio real hasta Veracruz. Y de ahí fue por el vapor de la Compañía General Transatlántica Emperatriz Eugenia. Y esta carta fue considerada como de peso triple. Aquí venía la discrepancia entre el sistema postal francés, que utilizaba escalones de peso de 7,5 gramos o un cuarto de onza, mientras que los austríacos en aquel entonces era 10 gramos o más o menos un tercio de onza. Los ingleses usaban el media onza o 15 gramos. O sea que había una disparidad de sistemas postales bastante compleja. Y esta carta tiene un 3 aquí y un 2. Fue de triple peso para los franceses, pero de doble peso para los austriacos. Y fue tasada 131 Kreutzers, perdón, sí, 131 Kreutzers, o en Hungría sería un forint, un florín, 31 Kreutzers, o para los austríacos sería un gulden, 31 Kreutzers. Era la misma moneda con dos nombres diferentes en dos regiones distintas del Imperio Austrohúngaro. O sea que esta es una carta triple para los franceses a razón de 31 Kreutzers por cada escalón de peso, mientras que era una carta doble para los austríacos, 13 Kreutzers por cada escalón, suma un total de 131 Kreutzers. La de abajo fue enviada de Tulancingo a Stuttgart, Württemberg, Alemania, pagando medio real desde Tulancingo a Veracruz por el sistema postal mexicano, y de ahí fue llevada por el vapor de la Compañía General Transatlántica Francesa Panamá hasta Saint-Nazaire. En Saint-Nazaire fue enviada directamente a Alemania, vía Francia. El destinatario se le cobró 27 Kreutzers de tasa, de los cuales 24 le correspondían a Francia por el transporte transatlántico y en parte por el transporte interno dentro de Francia, y solamente 3 Kreutzers por el porteo interior alemán. Y esta es una carta muy interesante, tiene el único ejemplar conocido de un sello que no sea de medio real. Este es un sello bisecto de un real en una carta muy interesante enviada al 65 de Tehuacán hasta Cracovia. La misma correspondencia Huotzica, como les dije, es importantísima. Fue enviada hasta Veracruz, de ahí se puso a bordo del vapor Nuevo Mundo de la Compañía General Transatlántica hasta Saint-Nazaire y de ahí por tierra hasta Cracovia. Fue tasada a 87 Kreutzers. Como ven aquí, es una carta doble para los franceses y también coincidentalmente doble para los austríacos. O sea que la tasa fue de 35 Kreutzers por 2, más 8 Kreutzers por 2, para un total de 86 Kreutzers a pagar por el destinatario, por todo el cruce transatlántico y por el cruce terrestre desde Francia hasta lo que hoy en día es Polonia. Y esta es una carta muy interesante. Lamentablemente le falta un sello. Como ven aquí en la izquierda, hay un defecto del matasello de México, de la Ciudad de México. Tuvo que haber sido un sello de medio real y tiene el único ejemplar conocido de este cuño, interesantísimo, que lee en español, sección austro-belga, con un águila imperial parada en un nopal, devorando una serpiente del escudo mexicano. Y esta carta fue llevada por el Correo Imperial Mexicano hasta Veracruz, como indica aquí, por vía de Saint-Nazaire, fue en el vapor de la Compañía General Transatlántica Louisiana hasta Saint-Nazaire y de ahí por tierra hasta Chernovitz, que hoy en día es parte de Ucrania. En aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Y es una correspondencia muy interesante de 4 cubiertas que se conocen de la correspondencia Kalmucky. Este era el padre de un soldado austriaco, de un oficial austriaco en el ejército, en la Legión Austro-Belga. Y aquí tienen la tasa a cobrar. Y los 70 indican 70 más 13. 70 le correspondían a Francia por una carta doble, más 13 a Austria por una carta sencilla hasta Czernowitz.
Y este es uno de los raros ejemplares de correspondencia llevada por vapor americano. El remitente intentó enviar esta carta por vapor francés, como indica aquí, vía Saint-Nazaire, París y Viena. Fue enviada de Tehuacán a Cracovia, de la misma correspondencia previa de Wojcicka, pero llegó tarde a Veracruz y se le había ido el vapor francés, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo aquí apuntado, pero sí, tenía que esperar 2 semanas a la llegada del vapor inglés, pero aprovechó la presencia de un vapor de la compañía americana y mexicana, American and Mexican Mail Steamship Company, en el vapor Veracruz, que lo llevó directamente a Nueva York, donde se puso a bordo de otro vapor, todo fue sin pagar el correo marítimo, un vapor de la North German Lloyd, el vapor Hansa, que fue hasta Southampton. Este vapor operaba bajo contrato del correo americano, por lo cual se consideraba, para efectos del tratado con los ingleses, se consideraba un vapor americano. El primer tratado postal entre Inglaterra y Estados Unidos se firmó en diciembre del 48 y estuvo en efecto hasta 1868. Se modificó varias veces, pero eso indicaba la contabilidad. Al llegar a Southampton, fue por vía de Francia y después por tierra hasta Cracovia. Y el destinatario se le cobró el equivalente a 32 centavos de dólares, los cuales le correspondían a los Estados Unidos. Atrás no tengo el reverso, debe de indicar exactamente cuánto se pagó y cómo se componía el porteo. Una carta muy interesante, de las solo dos que se conocen por esta ruta americana. Y ahora vamos a mostrarle varios ejemplos de correspondencia de llegada a las tropas. Esta carta, se conocen 12 cartas de Europa a la Legión Austríaca. En México, 7 por vapores británicos y 6 por vapores franceses. Esta carta fue enviada de Brunswick, Prusia, a un teniente austriaco, un teniente coronel austriaco desplegado en Puebla. La carta fue franqueada de antemano 17 Silbergroschen y enviada por vía de Francia a Londres y enviada por 2 vapores ingleses, el Atrato, que lo llevó hasta San Tomás, y el Eider, que lo llevó hasta Veracruz. Esta es la única carta de llegada que se conoce sin marcas internas del correo imperial mexicano, lo que indica que posiblemente se llevó ilegalmente por algún courier, algún mensajero militar, hasta su destino en Puebla. Como indica aquí, es una carta doble, y esto es el crédito a Francia e Inglaterra. No tengo una explicación detallada de las tarifas, es algo que tengo que estudiar, pero se le marcó apropiadamente la marca PP pagado hasta el puerto, porque estaba franqueada hasta Veracruz. De ahí en adelante estaba a manos del correo mexicano, que en este caso fue evadido por las tropas austriacas. Y aquí un par de ejemplares más interesantes de Alemania a México. La de arriba fue enviada en 1866 de Passing, Baviera, hasta la Ciudad de México por vía de Francia e Inglaterra, franqueada 30 Kreuzers por los vapores ingleses Tasmanian desde Southampton hasta San Tomás y Eider desde San Tomás a Veracruz. Inicialmente se le puso la marca correcta, pagado hasta el puerto. Inicialmente se le puso la tasa interna de 4 reales de plata, como si fuera correspondencia civil, pero se dieron cuenta del error y la tacharon el 4 y le pusieron medio real, la tarifa concesionaria, subrayado con crayón rojo. Medio real a pagar por el destinatario, que en aquel momento ya no estaba en México, sino se había ido a Tulancingo. Como ven aquí escrita, se encaminó la carta. Y aquí son indicación de la ruta por vía de París, Saint-Nazaire y Veracruz, que eventualmente no fue por esta ruta, sino fue por vapores ingleses por vía de Inglaterra. Este era un miembro del 5º Escuadrón de Husares. Los husares eran unas tropas de caballería que usaban un uniforme muy particular. Aquí vemos cómo lucían esas tropas. Obviamente un uniforme
que para la mayoría del año en México era totalmente inapropiado para el clima existente en el país, pero en aquel momento se le daba mucha importancia al colorido, los uniformes de las tropas. La carta de abajo fue enviada de Stuttgart, Württemberg, a Alemania, a Puebla, esta sí por vía de Francia. Esta se intentó mandar por vía de Francia, pero acabó yendo por vía británica. Esta fue hasta Saint-Nazaire por el vapor Nuevo Mundo, franqueada de antemano 27 Kreutzers, de los cuales 24 le correspondían a Francia por el transporte interno dentro de Francia y por el transporte marítimo. Sin embargo, se le puso la marca PD, pagado hasta el destino por error. Era imposible pagar esta carta hasta el destino, solamente hasta el puerto, pero bueno, al llegar a Veracruz se ignoró eso, por supuesto, y fue tasada por el porteo interno medio real de plata, como ven aquí, la marca de medio real. Esta carta fue a Puebla, pero se tachó y fue encaminada, al igual que la carta previa, a Tulancingo, en México. Cartas muy interesantes, muy poco comunes. Y aquí les muestro un par de cartas enviadas por mensajeros militares dentro de México, correo interno. La carta de arriba fue enviada de Tehuacán a Orizaba, servicio militar. Fue enviada posiblemente por un francés, pero al coronel de las fuerzas austriacas superiores en Orizaba. Aquí está el nombre del remitente, un empleado del ejército francés. Y esta carta muy interesante también, llevada privadamente por mensajero militar, perdón, de Córdoba a Potrero, enviada del el vicecónsul de Prusia en Orizaba, llevada privadamente hasta el señor comandante austríaco Adolfo Dietrich en Potrero. Y aquí está el cuño que tiene en su interior, viceconsulado provisional de Prusia en Orizaba, una marca vistosa. Como les mencioné, hubo varias cartas en las cuales no se utilizó la concesión postal dentro de México, sino que sencillamente fueron llevadas directamente hasta la agencia postal consular francesa en Veracruz. Probablemente las tropas o estaban desplegadas en Veracruz o su cercanía, o evadieron el correo interior imperial mexicano y de alguna manera llegaron hasta el consulado francés. Esta carta de la correspondencia que les mencioné de Michael Ritter von Kalmucky a Czernowitz, de las cuatro cartas que se conocen de esta correspondencia, era un oficial del regimiento Husares austriaco, a su padre, que también era un militar austriaco, hoy en día es parte de Ucrania. En 1857 hubo un convenio postal franco-austriaco que establecía estas tarifas, ¿no? En Austria se cobraba 13 Kreuzers, como les he mencionado anteriormente, por cada 10 gramos, mientras que en Francia se cobraba 35 Kreuzers por vapores franceses por cada 7,5 gramos. Y esta carta indica aquí su peso, 57 gramos en total. Era equivalente a 8 escalones de peso, según el sistema postal francés, como ven aquí, una carta bastante pesada, y equivalente a 6 en Austria. Y fue tasada 358 Kreuzers o 3 florines, forints, y 58 Kreuzers. Gulden o florines eran equivalentes a la moneda. Y aquí vemos, eso se componía de 57 Kreuzers para Francia, perdón, 280 Kreuzers para Francia y 78 Kreuzers para Austria. Fue enviada directamente, se le puso directamente al vapor francés, el vapor de la Compañía General Transatlántica Francia, y aquí tiene la marca de la Agencia Postal Consular Veracruz, paquete francés, número, no se le ve el número, en abril de 66. Fue enviada sin pagar todo el porteo, fue pagado por el destinatario en lo que hoy en día es Ucrania. Y esto es una carta similar de la misma correspondencia, de menos peso, pero muy interesante porque tiene esta marca Correspondencias de Armadas por el vapor Luisiana. Esta marca se usó hasta el 65, fue suplantada por esta marca que no especificaba el nombre del barco. Esta sí especificaba el nombre del barco, había 5 vapores en aquella época
el Louisiane llevó la carta y como era tropa estaba sujeta a una concesión postal, una tarifa reducida en Francia. Sin embargo, esta carta fue más allá de Francia, por lo cual no hacía sentido la tarifa de soldados en Francia y fue tratada, al igual que la previa, como correspondencia civil. Esta es una carta que pesó 28 gramos, 4 escalones, este es un número 4 francés, aunque no lo crean, 4 escalones de peso para los franceses, 3 para los austríacos, un total a pagar por el destinatario de un florino gulden y 79 kreutzers en Chernobyl. Fue enviada por el Louisiane, como lo indica aquí el cuño octagonal, usado desde el 62 hasta el 65. Una marca bastante escasa. ¿Y qué pasó a principios del 66? Aquí hay una carta que seguramente Heinz podrá leer con facilidad, una carta de Maximiliano a la Legión Austro-Belga. Por si acaso no lo puede leer lo suficientemente rápido, aquí se los he traducido, gracias a un amigo en Bremen, que lee lo siguiente: oficiales no comisionados y soldados. Mis cuerpos voluntarios austro-belgas. Como siempre, estoy preocupado por su bienestar material y recordando que me han mostrado una gran devoción y self-denial. Self-denial es un desinterés personal. He decidido, para remediar las difíciles circunstancias causadas por la crisis financieras, aceptar en su nombre la oferta magnánima de Francia para apoyarnos con todos sus medios. Desde ahora en adelante van a ser parte de la misma división y compañeros en armas. Los franceses se referían, que van a compartir con ustedes todas las vicisitudes y peligros. Una administración equitativa va a preocuparse de su bienestar común, de su estadía. Sin embargo, bajo su organización excelente y los superiores presentes, el liderazgo exitoso y su valentía gloriosa que ha servido para las victorias en batallas es un ejemplo brillante de esto. Consecuentemente, sus derechos e intereses se van a preservar. Tengan fe en su emperador, al igual que yo, siempre podré contar con su valor y su buena disciplina. La realidad fue muy diferente, ¿no? Desde un principio, las promesas que se le habían hecho a la Legión Austro-Belga no se cumplieron. Ni se les pagaba lo que se les prometieron, ni se les pagaba a tiempo, ni se les daba comida apropiada. Fue un desastre absoluto. Esta carta fue firmada por Maximiliano el 19 de mayo del 66 y revisada por el general Thorn del ejército imperial mexicano y el líder de la legión austríaca. La realidad fue muy diferente. Como les dije, ni se les pagaba regularmente, ni tanto como se les prometió, ni se les daba comida adecuada. A fin de cuentas, en diciembre 6 del 66, Maximiliano disolvió la Legión Austro-Belga y creó el Ejército Nacional Mexicano. A los austríacos se les ofreció la oportunidad de regresar a su nación o de juntarse al Ejército Nacional Mexicano. Sorprendentemente, bueno, hay que aclarar que para aquel entonces, de los 6,800 soldados y oficiales, en 2 años y pico se había reducido a la mitad, exactamente la mitad de esas tropas. Muchos habían muerto en combate, de heridas, de infecciones, o habían sido desertores, o habían sido fusilados por insubordinación, o habían sencillamente desaparecido. O sea que se había reducido la tropa, la legión, a la mitad, y sorprendentemente más de 1,000 tropas austriacas decidieron quedarse en México en vez de regresar
a su país. Por cierto, que para regresar ni se les ofreció el pasaje de vuelta, tuvieron que comprar su propio pasaje para regresar al Imperio Austrohúngaro. Eh, eh, como les dije, cerca de la mitad de las tropas que quedaban regresaron a su hogar. Y aquí hay una ilustración contemporánea de una fotografía de las tropas austríacas al principio, de las tropas austríacas al final, ya cuando se iban a repatriar, reunidas en Matamoros. Y aquí hay una ilustración del Ejército Nacional Mexicano. Como pueden ver, no es muy diferente de la Legión Austríaca que llegó a, a México en noviembre del 64. Era un grupo sumamente diverso y heterogéneo que reflejaba la composición de las tropas. Había chinacos, campesinos mexicanos, que apenas tenían armas y ropas, a oficiales educados muy sofisticados europeos, formando el Ejército Nacional Mexicano. Y hasta aquí hemos llegado. Les agradezco a estas personas por la ayuda que me han provisto preparando esta charla y a todos ustedes por su atención. Y si hay alguien despierto, con mucho gusto les trataré de contestarle las preguntas. Muchísimas gracias, Jamil, por tan buena Gracias. presentación. Felicidades. ¿Sí? Gracias. Si alguna pregunta o comentario. Por, por mientras salen las preguntas, Jamil, yo tengo una. Primero, nuevamente, felicidades por la charla, muy interesante. Estas cartas del archivo Wotsica. Wolsica, eh, solo por curiosidad, como son tantas cartas hacia el mismo destino, bueno, de las quitas que se conocen van al mismo destino, eh, ¿está el contenido? ¿Se sabe qué se escribían o era, No, o no hay nada dentro de todo? lamentablemente todos son sobres. Ujú. Se ha eliminado el contenido, ¿no? Ah, qué lástima. Y aquí tengo, bueno, había un total de Wotsica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de Wotsica, que bueno, Ujú, que de veintitantas que se conocen de ujú. salida, es un porcentaje alto, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, si no fuera por esas 3 correspondencias Ujú, importantes, esto sería aún mucho más raro de lo que es hoy en día, ¿no? ujú. Claro. Mm. Jorge. No, Jorge, tu no, micrófono. Sí, decía, muchas gracias, Gracias. Jamil. Muy interesante. Tú llegué un poco tarde, luego espero ver el inicio de tu charla. Ahorita que mencionabas esas tropas que se quedaron en México, este, ¿tienes tú una idea de por qué se quedaron? O ya sé que no es un tema filatélico, pero bueno, no, no. se ha estudiado, pero no lo sé, se habrán enamorado, ¿no? Algunos habrán tenido el apellido Weiss, ¿no? Quizás Bueno, no exactamente, habrá pero algún sí, descendiente, lo ¿no? menciono, fíjate, lo menciono porque a mi papá alguna vez se le ocurrió ver su descendencia, ascendencia más bien, de dónde venían. Y por el lado de su mamá llegó una gente francesa, pero después de que se había ya ido Napoleón, como que sí estaba llegando gente que estaban esperanzados en que, no, no Napoleón, perdón, dije Sí, bueno, Maximiliano, bueno, Napoleón Maximiliano. III. Sí, bueno, pues, pero estaban esperando que Maximiliano tuviera éxito y como que sí llegaba gente de Europa a afianzarse en México en esa época y ya se quedaban aquí. Entonces, me llama la atención esas 1,100 personas que tú dices que decidieron quedarse y se enamoraron de México de alguna manera, ¿verdad? O quizás no tuvieron medios para irse. Sí, Eso. quizás. No, pero 1100 se unieron al Ejército Nacional Mexicano. Otros fueron desertores. O sea que haber habido más que se desaparecieron, ¿no? Y se habrán rendido, se habrán ido al ejército mexicano o cuando vieron lo mal que le iba a las tropas del imperio, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, sí. Oh, Sí, ¿cómo estás, Yamil? bien, Muy bien, buena la gracias. charla.
Felicitaciones, excelente tema y corto periodo de tiempo, muy raras las cartas. En lo que apenas empezaste, habías leído que decía que la correspondencia se abrirá en las cuatro esquinas, tal como venía ocurriendo anteriormente, y tú dijiste que tú no habías visto esas aperturas originalmente. Dentro de lo que son estas cartas, ¿hay alguna que tenga este tipo de apertura en las cuatro esquinas para haber sido censada, para haber sido revisada? ¿O no? Tampoco se dio eso. No, nunca la he visto. No sé si Jaime o David conocen algunas de correspondencia oficial con las esquinas cortadas. Muy bien, interesante esa parte. Gracias, Yamil. Sí, hombre, gracias a ti. Y yo tengo otra pregunta, Yamil. A mí siempre me sorprende cuando veo tus charlas. eh, ¿Cómo reconoces todas esas marcas aplicadas a mano, esas cosas que tachan, o también esas marcas manuscritas, etcétera? Eh, no sé cómo lo haces. Bueno, O creas una historia muy interesante atrás de ella. no me tomo el crédito. Tengo muchos amigos franceses, alemanes, etcétera, que me ayudan. Si no, bueno, se puede estudiar esto, pero no es fácil, ¿no? Sí, Inclusive me libros que te imagino. lo detallan todo pedacito a pedacito, como Understanding Transatlantic Mail, aún así no es fácil. Sí, me entiendo. Muchas gracias. Jaime, Y también tengo que disculparme, Yamil, tenía otro compromiso y por eso entré Bueno, tarde. no te Eh, preocupes, sí. pero queriendo ampliar la respuesta y sin pretender ser demasiado conocedor en cuanto a esto, sí me tocó cuando preparamos el libro de Eladio sobre Maximiliano en México. Él es muy estudioso de este periodo en particular y él conoce muy bien la historia de todos los belgas y todos los austriacos que se sumaron a los franceses para proteger al emperador y a la emperatriz. Y en plática de café, no en plática, bueno, no de una manera formal que se haya incluido en el libro, se tocó justamente ese tema de qué motivó a tantos a quedarse. Porque hay muchas leyendas, inclusive en Monterrey hay un pueblo donde hay mucha gente rubia que siempre se ha hablado de que ahí quedaron muchos desertores y por eso hay esa característica física en ese pueblo. Pero bueno, fuera de esas leyendas que no llegan más allá de ello, eh, la opinión de Eladio al respecto es que muchos de esos belgas, inclusive polacos y austriacos que eh, llegaron aquí no solamente porque se les ofreció un aumento en su rango militar simplemente por el hecho de venir, también por el dinero que se les prometió pagarles, pero a la hora de estudiar ya casos concretos y específicos, muchos de ellos salieron huyendo de Austria, ya sea por deudas, por problemas personales. No querían permanecer ahí y encontraron en esto una manera en que no solamente resolvían sus problemas personales, sino que se veían remunerados por ello. De hecho, ya en altas esferas de esos batallones austriacos, o no creo si era un belga o no. Todo es plática informal, así que estoy haciendo memoria. Venía un aristócrata que tenía deudos altísimos. Entonces, para él era un problema regresar a Austria porque tenía que enfrentar esos adeudos, probablemente terminaría en la cárcel o muy emproblemado. Y eso puede ser reflejo de que muchos de ellos hayan decidido pues quedarse y mejor tratar de hacer fortuna acá que llegar a un futuro bastante tenebroso del cual salieron escapando.
Entonces eso puede ser una explicación no de todos, pero de por qué muchos de ellos decidieron quedarse en México. No tenían a qué regresar. Al contrario, ellos estaban esperanzados a verse remunerados y salir de sus problemas. Quería solamente hacer esa observación. Sí, hace mucho sentido y bueno, y después de la guerra, los 40 años que siguieron fueron los de mayor prosperidad que tuvo el país, ¿no? Y es interesante la cantidad de negocios que tanto alemanes como austriacos, en fin, gente con apellido tipo el de Jorge Weiss, eh, eh, se hicieron porque empiezas a ver mucho nombre alemán en casas comerciales. Mm. ¿Y la familia de Alejandro Grossman llegó a México recientemente o lleva mucho tiempo ahí? Esa historia está larga. Pero él, ¿Es La ¿Suizo? conozco, él es suizo, Mm. suizo. Bueno, pero hubo está suizos. interesante. Pero está interesante porque creo que la abuela emigró 2 veces, o sea, se vino a México, enviudó, no, vino a México, se regresaron a Suiza, luego enviudó y se regresó a México. Entonces algún día me la contó la historia de su abuela y sí es muy interesante. Sí, pero hubo tropas suizas en la Legión Austríaca. No, con Alejandro fue antes de la Segunda Guerra. Sí, gracias. Henry. Henry, micrófono. Sí, ahora sí. Yamil, una curiosidad. Mostraste todas las cartas, el porteo es medio real, que era el porteo que se le entregaba acá a la tropa. Y mostraste una inicialmente que no tenía porteo, o sea, iba franca. Dentro de la consideración de este correo, ¿cuál era la determinación para que vaya libre de porteo? ¿Era de un rango más alto? ¿Era otra categoría? ¿Era oficial? ¿Se sabe? Bueno, sí, la que mostré sin porteo era oficial, ¿no? Sí, Correspondencia oficial. Esa estuvo libre de porteo desde el principio. Correspondencia oficial de las tropas, correspondencia particular de las tropas, ya sea de oficiales o de soldados rasos, sí estaba sujeta inicialmente al porte normal mexicano, interno, depende de la distancia y del peso, pero a partir del 66, 65, perdón, no me acuerdo los detalles, de principios a mediados de 65, se implementó la concesión postal de medio real por pieza. por pieza. Ok, esto. Ok, ok. Y Sí, no sé, bueno, son muy pocas cartas, pero quizás, porque siempre en estas cosas no falta la persona creativa que hace pasar una carta personal como una carta oficial. Si existió, no se conoce nada de eso, ¿no? claro, seguro que pasó, ¿no? Por eso se especificaba que se le debía cortar las esquinas para inspeccionarlas, aunque nunca lo he visto, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Siempre ha habido abusos del principio de la historia de este tipo de cosas. Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No veo manos en alto, Yamil, así que nuevamente felicidades por la Gracias charla, a muy ustedes. interesante como siempre. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Sí, y el día de mañana.